Hello again, my dear brothers and sisters in Colombia. Hola de nuevo, mis queridos hermanos y hermanas en Colombia. Usually, when I start talking to you, I get so excited and then I keep going and going, Usualmente cuando empiezo a hablar con ustedes estoy tan emocionado y luego continúo y continúo and I don't give my translator a chance to translate for me. y no le doy tiempo suficiente a mi traductor para que pueda hacer su trabajo. But it's just that we're just doing this by camera, and I wish I was with you. Pero es porque estamos haciendo esto a través de cámara y desearía poder estar con ustedes. But we'll do the best we can in the way we have in these days. Pero haremos nuestro mejor trabajo de la misma manera como hemos venido haciendo en estos días. I'd like to tell you just a little bit about who I am. Quisiera decirles un poco de quién soy yo. My name is Marty Shub. Mi nombre es Marty Shub. Shub is actually a Hebrew name. Shub es realmente un apellido hebreo. In Hebrew, we would say shuv. En hebreo diríamos shuv. And shuv is actually one of the most common words in the scriptures. Y shuv es una de las palabras más comunes en las escrituras. It means to return. Y significa retornar. So my name is Marty Return. Entonces mi nombre es Marty Retornar. And I think it's amazing that God has given me a ministry speaking about Israel's return and restoration. Y me parece maravilloso como Dios me ha dado un ministerio que se trata del retorno y la restauración de Israel. So I'm a Jewish believer. Entonces yo soy un creyente judío. I was raised in a very traditional Jewish home in Montreal, Canada. Fui criado en un hogar judío muy tradicional en Montreal, Canadá. And my people on both my mother and father's sides, are Jews, as far as I know, going back to Abraham, Isaac, and Jacob. Y mis antecesores, tanto de padre como de madre, han sido judíos por generaciones y generaciones hasta donde nosotros podemos contar, no sé, Abraham e Isaac. So I was not raised in a Christian home at all. Así que no fui criado en un hogar cristiano para nada. And but when I was a young man, I became very curious about what life is about. Pero cuando era un hombre joven me volví muy curioso sobre el significado y de qué se trataba la vida. And so I started searching. Entonces empecé a buscar. But the last place I would ever look is in the church. Pero en el último lugar que yo hubiera buscado es en la iglesia. Because ever since, I was a little boy, I was warned against Christians in the church. Porque desde que yo era un pequeño niño fui advertido en contra de los cristianos en las iglesias. There's been a very tragic history between Christians and Jews over the centuries. Y ha habido una historia trágica que ha sucedido entre los cristianos y los judíos a través de los siglos. So I started looking into Eastern mysticism, what we call the New Age today. Entonces empecé a buscar en el misticismo oriental lo que hoy en día le decimos como nueva era. But curiously, every time I looked to the East, they would talk about Jesus. Pero cada vez que yo miraba hacia el oriente, curiosamente hablaban de Jesús. I mean, these gurus who would come to the West, maybe they were trying to relate, but they would always talk about Yeshua. Estos gurús me hablaban de Jesús, de pronto estaban tratando de conectarse conmigo. And even though I was, not going there as far as the churches, Jesus was attractive, interesting person to me. Y aunque no iba de lleno a esto, se me hacía que Jesús era un personaje atractivo, interesante. But because of my background, I just could not even give him consideration. Pero debido a mi trasfondo, ni siquiera le podía dar la consideración.
But God was working on me. Pero Dios estaba trabajando en mí. And I kept running into believers in my life. Y continué encontrándome con creyentes en mi vida. And the Holy Spirit kept calling me. Y el Espíritu Santo continuó llamándome. And I don't have time to tell you my whole testimony, but I had a very powerful encounter with the Holy Spirit when I was about 18 years old. Y no tengo tiempo para contar todo el testimonio, pero tuve un encuentro poderoso con el Espíritu Santo hace 18 años. And it was so powerful, I really didn't have a choice but to say, yes, I will follow you. Y fue tan poderoso que no tuve otra opción sino decir, sí, claro, te seguiré. And so I began my journey as a disciple of Yeshua the Messiah. Y empecé mi caminar como discípulo de Yeshua el Mesías. But I didn't understand how I was to follow him as a Jew. Pero no entendía cómo lo iba a seguir siendo judío. As far as I was concerned, I was a Jew, now I was a Christian. Mientras yo podía comprender, yo era judío, ahora soy cristiano. And this is how I was discipled as a young believer. Y así fui discipulado como un joven creyente. But over a long period of time, the Lord was speaking to me. Pero a través de un largo periodo de tiempo, el Espíritu Santo me estaba hablando. And I began to ask the question, what does it mean to be a Jew who follows the Jewish Messiah? Y empecé a preguntarme, ¿qué significa ser un judío que ahora sigue a Yeshua el Mesías? And it was a process for me. Fue un proceso para mí, But I began to understand that my Jewish identity remained as a follower of Jesus Christ. pero entendí que mi identidad judía permanecía en ser seguidor de Jesucristo. And though I was and am one with all my brothers and sisters around the world, Y aún como cuando soy uno con todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo, still I have an identity as a Jewish follower of Yeshua. aún tengo una identidad como un judío seguidor de Yeshua. And actually, God's plan is so beautiful Y de hecho, el plan de Dios es tan hermoso because we have this unity and diversity together as one new man in Messiah. porque tenemos una unidad y diversidad como un nuevo hombre en el Hijo. And also, Israel's restoration is central to God's purposes for the entire world. Y también la restauración de Israel tiene un lugar central en la restauración de todo el mundo. So God called me into ministry to help, particularly my brothers and sisters in the nations, understand these things. Entonces Dios me dio un llamado a las naciones para mis hermanos y hermanas que entiendan y comprendan específicamente esto. And so that's why we're having these seminars. Y por eso estamos teniendo estos seminarios. And I'm so grateful for the opportunity to be speaking to you. Y estoy tan agradecido de la oportunidad de poder estar hablando con ustedes. Okay, so today we're going to talk about this relationship between Israel and the nations from a little different perspective. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la relación entre Israel y las naciones desde una perspectiva un poco distinta. We're going to talk about Yeshua as king. Hoy hablaremos de Yeshua como rey. Now, usually when we think of Yeshua, we think of him as our Savior. Usualmente cuando pensamos en Yeshua, pensamos en él como nuestro Salvador. And of course, he is our Savior, of course. Y claro que sí, él es nuestro Salvador. But he is also our king. Pero también es nuestro rey. And specifically, he is the king of Israel. Y específicamente, él es el rey de Israel. And this is very important for us to understand. Y esto es muy importante para nosotros de entender. Because even the word Messiah means anointed one.
porque aún la palabra Mesías significa el ungido. And it's interesting because the word Yeshua means salvation. Y es interesante porque la palabra Yeshua significa salvación. So you have his identity together in his name. Entonces tenemos su identidad junta en su nombre. Yeshua the Savior, Yeshua el Salvador, Christ the King. Cristo el Rey. He is together, both Savior and King. Y estas cosas juntas, tanto Salvador como... But I think if we go to his root identity, we are talking about King. Pero cuando nosotros vamos a esa raíz en su identidad, estamos hablando de Rey. Now, I don't really want to create an argument between whether he is Savior or King. He is both, okay? Of course. Así que no quiero crear una disertación si es más Salvador o Rey, él es ambos. But his identity as the Savior is is related to restoring God's kingdom on earth. Pero su identidad como Salvador está tan unido a restaurar este reino de los cielos aquí en la tierra. So we're going to also talk a lot about the kingdom of God today. Así que también vamos a hablar mucho acerca del reino de los cielos. And usually when we talk about the kingdom of God, we think about the principles of the kingdom. Y usualmente cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de los principios del reino. You know, maybe you've heard messages, the secret of the kingdom, the culture of the kingdom, the principles of the kingdom. De pronto han escuchado mensajes sobre la cultura del reino, los principios del reino. But a simpler definition of kingdom is... Pero una definición más sencilla del reino es... Kingdom is the reign of a king. El reino es el reinado de un rey. Kingdom is not so much the important thing. The king is the important thing. Lo más importante del reino es el rey. You can't have a kingdom without a king. No puedes tener un reino sin un rey. And so really, I would define the kingdom as the rule and reign of a kingdom, of a king over subjects. Así que yo diría que podemos definir el reino como el gobierno de un rey sobre un territorio o unos sujetos o unas personas. So when we talk about the kingdom today, we're going to focus really on the identity of the king. Y cuando hablemos del reino, estamos en realidad hablando de la identidad del rey. And this rule and reign of the king goes all the way back to the very beginning. Y este gobierno va de regreso hasta el inicio, hasta el comienzo. So we want to look at Genesis chapter 1, verses 27 and 28. Very familiar. Entonces, queremos ver Génesis 1 del versículo 27, que es muy familiar, 27 y 28. So Natalie, are you able to read those scriptures? Yes, entonces yo voy a leer esto. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. We are made in God's image and likeness. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. And you know, books have been written about what that means. Y libros han sido escritos acerca de lo que eso significa. But if you boil it down to its essence here in Genesis, pero si hacemos una reducción aquí en lo que habla en Génesis, we read that the image of God is expressed in two ways here. Vemos que la imagen de Dios está expresada de dos maneras en este pasaje. One, in that we were created men and women, male and female.
Una, que fuimos creados hombres y mujer, hombre y mujer. And we talked about this a little bit in our last seminar, Y hablamos un poco acerca de esto en nuestro último seminario, that just a man and woman, two becoming one, is a reflection of how the Father and the Son are one. así como el hombre y la mujer se hacen uno, es un reflejo de cómo el Padre y el Hijo se hacen uno. But the other dimension of the image and likeness expressed in these verses is that we are created to rule. Pero la otra dimensión que se expresa en este versículo es que nosotros fuimos creados para gobernar. We were given authority because we were made in God's image to rule over the planet. Nos fue dada la autoridad porque nos dieron la tarea de gobernar sobre este planeta. And so the image of God in us is reflected in our capacity to be rulers, to have authority. Could you say that again, please? The image of God in us is La imagen reflected de Dios en nosotros in our capacity to have authority, to rule. está reflejado en nuestra capacidad de tener autoridad para gobernar. We can say we were created to rule. Podemos decir que fuimos creados para gobernar. Maybe you're feeling pretty good right now. Yes. De pronto sí te sientes muy bien, sí. You should feel good because this is your destiny. Deberías sentirte bien porque es tu destino. But something very important we need to understand about authority. Pero algo muy importante que debemos aprender sobre la autoridad, God's understanding was not, okay, now you just do what you think best and let me know how it turns out. no es que Dios diga, bueno, tú haz lo que sepas hacer mejor y luego me avisas cómo te salió. Authority in God's way is always delegated authority. La autoridad desde el punto de vista de Dios siempre es autoridad delegada. Ultimately, God the Father has ultimate authority. Dios el Padre tiene autoridad absoluta. And when he gives us authority to rule, it is under his authority. Y cuando nos da la autoridad para gobernar es bajo su autoridad. You see, because he is the creator of the heavens and the earth. Porque Él es el creador de los cielos y la tierra. And if you are the creator, you have complete authority over your creation. Y si tú eres el creador, tienes autoridad absoluta sobre tu creación. Psalm 24, verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. El Salmo 24:1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que en ella está. But he said, now, under my authority, you fulfill my will by ruling over this planet. Pero es que ahora, bajo la autoridad del rey, ustedes tienen la autoridad de gobernar. You see, because there's only one negative commandment in the beginning. Porque si saben, solamente hay un mandamiento negativo desde el principio. And that is, you are not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Y eso es, no deben comer del árbol del discernimiento del bien y del mal. Del Now conocimiento del bien y del mal. let's think about this for a moment. Ahora, pensemos en esto en un momento. To be a ruler is to be able to determine what is good and what is evil. That's what a ruler does. Ser un gobernante, y si pensamos en esto, es determinar qué está bien y qué está mal. You know, our governments, they have to decide, should we do this or we should do that? What is it going to be good or is it not going to be good? Nuestros gobernantes tienen que pensar, ¿hacemos esto o hacemos lo otro? ¿Esto será bueno o será bueno lo otro? That is really the essence of being a ruler, is to do what is good and stop what is evil. Realmente es
hacer en su esencia un gobernante, hacer lo que es bueno y detenerse de hacer lo que está mal. But if Adam and Eve could not partake of the knowledge of the tree of good and evil, how would they know what is the good way and what is the way to be avoided? Pero si Adán y Eva no podían tomar parte del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cómo sabrían ellos qué es lo bueno y qué es lo malo? This is a very odd condition for somebody who's been given authority to rule. Esta es una condición muy inusual para alguien que ha sido dada la autoridad para gobernar. You see, because everything they did was to be in submission under authority to their Heavenly Father. Porque todo lo que les fue dado para hacer era para ser hecho bajo la sumisión y la autoridad que venía desde el Padre. When we were given authority to rule, it wasn't, okay, we think this is what we should do, this is the right way. No, that's not the way we were to do it. Cuando se les dio la autoridad para gobernar, no era para que ellos dijeran, bueno, eso es lo que nosotros creemos que debe ser hecho. No, para nada. Actually, Yeshua gave us the model for how to be under authority. De hecho, Yeshua nos dio el modelo de cómo debemos estar bajo autoridad. Yeshua never decided, I think I will do this because this is the right thing to do. He never did that. Yeshua nunca dijo, bueno, creo que voy a hacer esto porque esto es lo que creo que debe ser hecho. No, What nunca did- hizo eso. He said, I only do what I see my Father doing. Él dijo, yo solo hago lo que veo a mi padre hacer. I only speak the words that he gives me to speak. Yo solo hablo las palabras que él me da para hablar. You see, Yeshua didn't decide for himself. He was completely under his Father's authority. Yeshua lo que dijo es que él estaba completamente bajo la autoridad de su padre. And this was God's intention for us when he created us in the first place. Y esa fue la intención de él para nosotros cuando nos creó desde un principio. That's how Adam and Eve were to function as well. Y así es como Adán y Eva debían funcionar también. They were to hear from their heavenly Father what is the good way. Ellos escucharían del Padre Celestial cuál es la manera correcta. Because even if you have perfect understanding, there's a problem if you're a human being. Porque aún si tienes una perfecta comprensión, hay un problema con los seres humanos. We can't see the implications of our actions way off into the future necessarily. Nosotros no tenemos la habilidad de ver las implicaciones de las decisiones al pasar el tiempo, es decir, en el horizonte del futuro. We can't anticipate all the effects of our decision to do this or that. No podemos anticipar los efectos de nuestras decisiones al tomar X o Y decisión. Only God has that kind of knowledge and wisdom and understanding. Solo Dios tiene ese conocimiento, sabiduría y comprensión. So to do what is good is to do the will of God because he absolutely knows what is the right way. Entonces, hacer lo bueno es hacer la voluntad del Padre porque Él es el que absolutamente sabe cuál es el camino correcto. Okay, so we were given the authority to rule, but under the Father's authority. Entonces, se nos ha dado la autoridad para gobernar, pero bajo la autoridad del Padre. And of course, we know the story of what happened in the garden with the serpent. Claro, y sabemos la historia de lo que sucedió en el jardín con la serpiente. Can you read, please, Genesis 3, 12 and 13? Entonces vamos a leer Génesis 3, 12 y 13. Actually, thank you. De hecho, vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 6. So Genesis 3, 1 through 6. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer,
¿De veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Okay, so here we're talking about the fall. Very, very, very significant thing. Entonces aquí estamos hablando de algo muy significativo que es la caída. But notice what is the temptation here? Pero noten cuál es la tentación aquí. The serpent says to the woman that God knows when you eat of it, you will be like him, knowing good and evil. Entonces, fíjense cómo la serpiente le dice a la mujer que van a ser semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Now, the first part of that lie is to say you will be like him because they already were like God. They were made in his image and likeness. Entonces, la primera mentira es que iban a ser como Dios, porque en realidad ellos ya eran como Dios, a su imagen y semejanza. So the temptation is not so you will be like God. They already were like God. Entonces, la tentación no era que fueran como Dios, porque ya lo eran. The temptation was you won't need God anymore. La tentación era, no vas a necesitar a Dios. You can be your own master. Es, tú puedes ser tu propio Señor o Maestro. You won't need to be in submission to him to know what is good and what is evil. You can decide for yourself. No tendrás que estar en sumisión a Él para saber qué está bien y qué está mal, sino que tú vas a estar en control tú mismo. You see, that first sin is really it's a sin of rebellion, but it's a sin towards independence. Ese primer pecado es un pecado de rebeldía, pero es un pecado que impulsa hacia la independencia. Because that was Satan's sin in the first place as well. Excuse me. That was Satan's sin in the first place as Porque, well. porque de la misma manera ese fue el pecado de Satanás. He didn't want to submit to his heavenly Father, and he rebelled. Él no se quería sujetar a su Padre Celestial y se rebeló. And he's saying, if you eat of this fruit of the knowledge of good and evil, you won't need God. You can decide for yourself what is good and what is evil. Dijo, tú ya no vas a necesitar depender y saber qué está bien y qué está mal. Tú podrás decidir por ti mismo qué está bien y qué está mal. And my brothers and sisters, this has been the problem on planet Earth ever since. Y mis hermanos y hermanas, este ha sido el problema desde el principio. All of us have this sense that we can choose for ourselves what is good and what is evil. What is good for me? Todos nosotros decimos como yo puedo decidir por mí mismo qué está bien y qué está mal, qué está bien y qué está mal para mí. And we don't see how our actions necessarily might affect somebody else. Y no vemos cómo nuestras acciones puedan necesariamente afectar a alguien más. And really, the kingdom of God on earth will be the will of heaven on earth done as it is in heaven. Y en realidad el reino de los cielos es el reino de los cielos aquí, así como es hecho en los cielos. Right? Yeshua told us to pray, your kingdom come. Claro, Yeshua nos enseñó a orar, que tu reino venga. That means your will be done on earth as it is in heaven. Eso significa que tu voluntad sea hecha en la tierra, así como es hecha en el cielo. And that's exactly how Yeshua functioned when he was here on earth. Y es exactamente como Yeshua funcionaba mientras estaba aquí en la tierra. He absolutely did the will of heaven while he was on earth.
Absolutamente hizo la voluntad del cielo mientras estuvo en la tierra. Adam and Eve were supposed to do the will of heaven while they were on earth. Adán y Eva se suponía que hicieran la voluntad del cielo mientras estaban aquí en la tierra. But they said, no, 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 no. We will decide on earth what is good and what is evil. We'll choose for ourselves. Pero dijeron, no, 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 no. Nosotros decidiremos qué está bien, vamos a decidir por nosotros mismos aquí en la tierra. And when we break that submission to God, it creates evil on earth. Y cuando nosotros rompemos esa sumisión, eso crea una maldad aquí en la tierra. Let's look at the scriptures that show us what happened as soon as they decided that they were going to choose for themselves. Entonces miremos las escrituras. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ellos decidieron que iban a escoger por sí mismos? Yeah, so Natalie, could you read Genesis 3, 12 and 13? Entonces vamos a leer Génesis 3, 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. You see, when we decide to be independent, our oneness with God is shattered, and also our oneness with each other is shattered. Cuando nosotros decidimos y escogemos ser independientes, nuestra unidad o nuestra unicidad con Dios se desquebraja, se rompe, así como nuestra unidad o unicidad el uno con el otro se rompe. God says to Adam, what have you done? Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? And he says, who, me? No, it wasn't Y me, él it hace, was her. y él hace, ¿quién? ¿Yo? No fui yo, fue ella. She said, me? No, it wasn't me, it was the serpent. Y dice, no, 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 no fui yo, fue la serpiente. You see, Adam and Eve would have never thought that way before they partook of the tree of the knowledge of good and evil. Pues Adán y Eva no hubieran pensado nunca así, a menos que hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. It said they were naked and unashamed. Dice que ellos estaban desnudos y sin vergüenza. That means there was no division between them. They were perfectly one as God intended. Significa que no había división entre uno y el otro, eran perfectamente uno como Dios los había diseñado. And then just the next chapter later, we read about Cain and Abel. Y luego el siguiente capítulo, luego leemos sobre Caín y Abel. And God says to Cain, where is your brother? Y Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? He says, I don't know. Am I my brother's keeper? Should I know where my brother is all the time? Y él dice, yo no sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Yo debo saber dónde está mi hermano todo el tiempo? See, this is the consequences of the fall. ¿Saben? Estas son las consecuencias de la caída. Because actually the answer is yes, you are your brother's keeper. Porque en realidad la respuesta es sí, eres el guardián de tu hermano. God's intention was for us to be one together, to love one another as the Father and the Son love one another. La intención de Dios es que seamos uno el uno con el otro y que nos amemos así como Él ha hecho. And Cain says, no, I'm my own man. I choose what's good for me. And if what's good for me is bad for Abel, too bad for Abel. Y Caín dice, no, yo soy el que decido para mí qué es lo bueno. Y si algo es bueno para mí y es malo para Abel, bueno, pues muy mal por él. And you know, God was, of course, was very upset with Cain, but he did not kill him. Y realmente Dios sí está muy molesto con Caín, pero no lo mató, But he put a mark on Cain. pero puso una marca sobre Caín. And God said, anyone who takes vengeance against Cain, I will take vengeance against him 7 times. Y dijo, si alguien toma venganza contra Caín, yo tomaré venganza contra ellos hasta 7 veces. So I'm just explaining a little bit about the consequences of the fall here. Entonces estoy explicando un poquito las consecuencias de la caída acá.
see how our oneness was shattered when we chose to be independent. Nuestra unicidad se rompió en mil pedazos cuando decidimos ser independientes. We have this little story about Lamech. Tenemos una pequeña historia sobre Lamec. This is in Genesis chapter 4, verses 23 and 24. Esto es en Génesis 4, versículo 24, 23 y 24. And we read that Lamech said to his wives, "Hear my voice." Cuando vemos que Lamec le dice a sus esposas, escuchen mi voz, Wives? 2 wives? esposas, dos esposas, Where did he come up with that? ¿de dónde sacó eso? You know, we read in Genesis 1 that it's a man and a woman joined together become one. Cuando leemos en Génesis es un hombre y una mujer que se hacen uno. But Lamech thinks, you know what? I don't care what God says. I want more than one wife. I'll have 2. Pero Lamec dice, a mí no me importa lo que Dios piense, tendré más de una esposa, voy a tener 2. And like Cain, he killed somebody because he thought, yeah, I want to do that. Y como Caín, él mató a alguien porque pensó, sí, yo quiero hacer eso. I don't care what God says. I will choose if it's right for me. No me importa lo que diga Dios, yo voy a escoger lo que esté bien para mí. And then he goes on to say, you know, if Cain's revenge is 7-fold, mine is 77-fold. Y luego dice, si la consecuencia de tomar venganza contra Caín es 7, para mí es 70 veces, es aún más, 70 veces 7. Wow, he's now making his own rules for the consequences of his actions. Wow, él está haciendo sus propias consecuencias con respecto a sus acciones. Brothers and sisters, isn't this exactly how our world has been operating ever since? Hermanos y hermanas, ¿acaso no es esto de la manera que nuestro mundo ha estado operando desde entonces? People choose for themselves what is right for them. La gente escoge por sí misma qué es bueno para cada uno. And the only way we can stop this is by submitting to the will of God. Y la única manera que podemos detener esto es sujetándonos, sometiéndonos a la voluntad de Dios. So as disciples, we don't just do what we think we should do. Entonces, como discípulos, no solamente escogemos lo que está bien para nosotros, But we submit to the will of God, to the word of God. sino que nos sometemos a la voluntad de Dios. But there's something inside me and you that says, no, I want to do what I want to do. Pero hay algo dentro de ti, dentro de mí, que está diciendo como, no, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yes, so we need to continue to grow to become more like Jesus. Amen. Entonces necesitamos continuar creciendo hasta ser más como Jesús. Not my will be done, but your will be done. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Now, there's another consequence of the fall. Ahora, hay otra consecuencia de la caída. And this also relates to government and authority. Y esto también es concerniente a la autoridad y el gobierno. The Bible says, to whom you submit, that one you become a slave to obey. La Biblia dice de aquello que tú te sometas, serás esclavo para obedecer. You know, this is what Paul talks about in Romans chapter 6. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. So if you submit to God, you become a slave unto righteousness. Entonces, si te sometes a Dios, te vuelves un esclavo de la justicia. And praise God, by the power of the Holy Spirit, we can do this. Y gracias al poder del Espíritu Santo, podemos hacerlo, alabado sea el Señor. But if we submit to sin, sin starts to have control over us. Pero si te sometes al pecado, el pecado empieza a tener control sobre ti.
Now, in the garden, when Adam and Eve sinned, they submitted to the serpent. Ahora, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se sometieron a la serpiente. And so they became submitted and under, in a sense, under his control. Así que, de cierta manera, ellos se sometieron y estuvieron bajo su control. You see, God gave Adam and Eve the authority to rule. Saben, Dios le dio a Adán y Eva la autoridad para gobernar. But now, as Paul said in Ephesians chapter 2, they are under the power of the prince of the air. Pero ahora, como dice Pablo en Efesios 2, estaban sometidos bajo la autoridad del príncipe de los aires. You remember when the devil tried to tempt Yeshua in the desert? Ahora, recuerden cuando el enemigo trató de tentar a Yeshua en el desierto. It says it took him on a high mountain and showed him all the kingdoms of the world. Dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de este mundo. He says, if you will bow down and worship me, I'll give you all these kingdoms. Dice, si tú te arrodillas y me adoras, te daré todos estos reinos. He says, because they have been delivered to me. Porque dice, porque han sido entregados a mí. How were the kingdoms of the world delivered to the devil? ¿Cómo fueron entregados los reinos al enemigo, al diablo? It was when Adam and Eve submitted to the devil and obeyed him instead of obeying God. Fue cuando Adán y Eva se sometieron al diablo y lo obedecieron a él y no a Dios. So the plan of God was, how's the right word? The plan of God was in a sense broken because of their submission to the devil instead of to God. Así que el plan de Dios, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, fue roto cuando ellos se sometieron a otra cosa en vez del plan de Dios. Instead of humanity ruling over the planet under God's authority, En vez de la humanidad gobernar sobre este planeta bajo la autoridad de Dios, you have humanity in bondage, but under the slavery of Satan. tienes a la humanidad en esclavitud bajo el dominio de Satanás. So when we need to see that salvation is not just about forgiving our sins so we can go to heaven. Así que cuando hablamos de salvación, no se trata solamente de perdonar nuestros pecados para que podamos ir al cielo, but restoring God's authority on earth through redeemed humanity. pero restaurar la autoridad de Dios sobre la tierra a través de una humanidad restaurada. See, this is really the issue here. Y esto es realmente el asunto acá. God's plan and purpose to send us a Savior is El so plan that de, He el would, plan de Dios y propósito es, so instead of being under the prince of the power of the air, en vez de estar bajo el dominio o gobierno del príncipe de los aires, all of humanity would be restored to the proper relationship with the Father, que toda la humanidad fuera restaurada en su relación apropiada con el Padre, that we wouldn't do what we think is right, para que nosotros no hagamos lo que nosotros creamos que está bien, but we would do the will of our Father in heaven. pero que hagamos la voluntad de nuestro Padre en el cielo. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Tu reino venga y tu voluntad sea hecha sobre la tierra así como en el cielo. So I want us to understand God's purposes as a restoration of proper order and authority. Could you say that again, please? I want us to understand God's restoration as a return to proper order and authority. Entonces, quiero que entendamos el plan de Dios
para restaurar el orden apropiado y la autoridad apropiada. So let's look at what God said to the serpent in the garden. Entonces veamos lo que Dios le dijo a la serpiente en el jardín. Okay, so just for the sake of time, he says you're going to be cursed. Entonces, para acortar el tiempo, dice, tú vas a ser maldito. And he says you shall go on your belly and dust you Dirá, shall eat. dirá, te arrastrarás sobre tu vientre y vas a comer tierra o polvo. And I'll put enmity between your offspring and the seed of the woman. Y pondré enemistad entre ti y la semilla de la mujer. And he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Y ella herirá tu cabeza y tú herirás su tobillo, su talón, sus pies. Now, what God is saying here is that one day from the seed of a woman will come someone who will restore authority. Lo que está diciendo es que de la semilla de la mujer en algún momento vendrá alguien que va a restaurar la autoridad. Because ultimately this seed of the woman is going to step on the head of the serpent. Porque al final la semilla de la mujer va a poner su pie encima de la serpiente. Okay, to step on someone's head in the Bible is to mean to take authority away from them. Entonces, pisar la cabeza de alguien en la Biblia es tomar autoridad de ellos. Because the head represents authority. Porque la cabeza representa autoridad. When God said to Israel, you will be the head and not the tail, it means you will have authority over nations, not the other way around. ¿Sabes? Cuando Dios le dice a Israel, serás la cabeza y no la cola, lo que está diciendo es que tú tendrás autoridad sobre las naciones y no al revés. And you know that story in the book of Joshua about his battle against 5 kings. ¿Y sabes esa historia de Josué que está en la Biblia sobre su batalla con estos 5 reyes? At the end of the battle, he takes these kings and he lays them on the ground and he says to his soldiers, put your foot on their neck. Al finalizar la batalla, le dice a sus soldados, pongan sus pies sobre sus cabezas. He's saying to these kings, you once had authority in this land, but even now the least of my soldiers has authority over you. Queriendo decir, ustedes alguna vez tuvieron autoridad sobre esta tierra, pero aún el más pequeño de mis soldados tiene ahora autoridad sobre ustedes. And this is the picture in Genesis 3:15. Y esta es la imagen en Génesis 3:15. The seed of the woman is going to put his foot on the serpent's head. La semilla de la mujer pondrá su pie sobre la cabeza de la serpiente. Satan said to Yeshua, I can give you all these kingdoms. ¿Sabes? Satanás le dijo a Yeshua, yo te puedo dar todos estos reinos. And Yeshua said, I am going to submit only to God, and that way I'm taking all these kingdoms away from you. Y Yeshua dijo, yo me voy a someter solo a Dios y de esa manera tomaré autoridad sobre todos estos reinos. Hallelujah. Aleluya. And he says, and you're going to go on your belly and eat dust. Y dice, vas a andar sobre tu vientre y vas a comer polvo. I don't think we're talking about the anatomy of snakes and earthworms here. Y yo no creo que estamos hablando de la anatomía de las serpientes en este pasaje. What we're really talking about is that you will be brought down low. En lo que realmente estamos hablando es que le está diciendo, tú vas a ser llevado hasta lo más bajo. To eat dust is a symbol of submission. Comer tierra o polvo es un símbolo de la sumisión. And you can read about this in Psalm 72, verse 9. Y podemos leer esto en Salmo 72:9. Okay, now I want to talk to us about something very important about Genesis 3:15. Ahora quiero que hablemos algo muy importante sobre Génesis 3:15. Because Genesis 3:15 is the first promise of the Messiah.
porque Génesis 3:15 es la primera promesa del Mesías. And you know, this is my Bible. Many of us, I call it the John 3:15 blind spot. Y sabes, esta es mi Biblia y muchos de nosotros hablamos del punto ciego de Juan 3:16, John 3:16, right? John 3, no, not John, excuse me, Genesis 3:15 blind Ah, spot. Not John 3:16. estamos hablando, perdón, no Juan, sino Génesis, el punto ciego de Génesis 3:16. Okay, look, I'm trying to show you in my Bible. Ok, This is les voy a from the beginning of mostrar. my Bible to Genesis 3:15, not very much, okay? Esta es mi Biblia puesta en Génesis 3:15. Okay, and then a lot of us, we understand our Bible this way. I'll explain it to you. Y muchos de nosotros entendemos nuestra Biblia de esta manera. Lo voy a explicar. God created a beautiful world. Dios creó un mundo hermoso. Man sinned and fell, and the world became sinful. El hombre pecó y cayó y el mundo se convirtió en pecaminoso. And in Genesis 3:15, God promised to restore the world. Y en Génesis 3:15 Dios promete restaurar el mundo. And God did this through Jesus Christ. Y Dios hizo esto a través de Jesucristo. And you're probably saying, Marty, what's wrong with that? That's true. Of course it is. Y tú puedes decir, Marty, ¿qué tiene malo de eso? Eso es verdad. Y claro que lo es. But here's the problem. Pero este es el problema. Sometimes when we read our Bibles that way, A veces cuando nosotros leemos nuestra Biblia de esa manera, you see this part of my Bible here, this really big, thick part. si ves esta parte tan gruesa de mi Biblia, esta parte de la mitad, This is everything from Genesis 3:15 to Matthew 1:1. esto es todo desde Génesis 3:15 a Mateo 1:1. And sometimes we think this big, thick part is just to get you from Genesis 3:15 to Matthew 1:1. Y a veces pensamos que esta parte gruesa es solamente un conector de Génesis 3:15 a Mateo 1:1. This big, thick part is really just a story of how you get from I'm going to bring a seed of the woman until the seed of the woman is born. Esta parte gruesa es la historia de la promesa de voy a traer la semilla de la mujer hasta que la semilla de la mujer nace. And when we read our Bibles like this, we have a problem. Y cuando leemos nuestra Biblia de esta manera, tenemos un problema. Because this big, thick part here, Porque esta parte gruesa de aquí, this is the story of God's plan and purposes through the nation he chose, Israel. es la historia de los planes y los propósitos escogidos a través de su nación Israel. You see, because the seed of the woman, though he represents us all, Porque la semilla de la mujer, aunque nos representa a todos, God chose one particular man and one particular family and one particular nation for this seed to come. Dios escoge un hombre en particular, de una familia en particular, de una nación en particular para que se cumpla. You see, we're talking about the restoration of authority on planet Earth. Estamos hablando de la restauración de la autoridad en el planeta Tierra. Adam and Eve were given authority to rule. A Adán y Eva se les fue dada la autoridad de gobernar. And they're not called kings, but really Adam was a king. Y no son llamados reyes, pero en realidad Adán era un rey. Because a king is someone who has authority and has a realm to rule. Porque un rey es una persona que tiene autoridad y un reino para gobernar. Adam was given authority to rule over the whole planet. That was his realm. So he was a king. A Adán se le fue dada la autoridad de gobernar sobre todo el planeta y por eso era un rey. But when he submitted to the serpent, then the serpent became the prince over the power of the air. Pero cuando se sometió a la serpiente se convirtió en el gobernador sobre toda la tierra.
And God's way of bringing this seed into the woman is through the nation of Israel. Y la manera que Dios trajo esa semilla de la mujer a la tierra fue a través de la nación de Israel. Because the next time we read about kingship in the Bible is at the end of Genesis. Porque la siguiente vez que leemos sobre el ser rey es al finalizar Génesis. It's Genesis chapter 49, verse 10. En Génesis 49:10. And I wonder if you could read that for us. Genesis 49, verse 10. Y vamos a leerlo juntos. Es Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Okay, so in Jacob's prophecies over his son, he singles out Judah as one who will reign. Entonces, en la profecía de Jacob sobre su hijo, él señala a Judá como el que va a gobernar. The scepter and the ruler's staff belongs to Judah. El cetro de gobierno le pertenece a Judá. And then it says until Silo comes. Y luego dice hasta que venga Silo. Yeah, this is very difficult to translate. Y esto es algo muy difícil de traducir. But I don't have time to go into it, but I would say a way to understand this word Silo. Y es difícil no tenemos el tiempo para hablarlo en profundidad, pero la manera para entender esta palabra Silo, In Hebrew, Shiloh, en hebreo, Shiloh, it means it belongs to him. significa perteneciente a él o pertenece a él. So the scepter is waiting for the one to whom it belongs. Entonces el cetro está esperando por aquel al que le pertenece. And all the nations will obey him. Y todas las naciones lo van a obedecer. Okay, so this is really an expansion of the promise made in Genesis 3:15. Entonces, en realidad es una expansión de la promesa hecha en Génesis 3:15. All we know of this person's identity in Genesis 3:15 is that he's a human being, the seed of a woman. Todo lo que sabemos de la identidad de esta persona en Génesis 3:15 es que será parte de la semilla de la mujer. But here we know that actually this one who will have all authority comes from the line of Judah. Pero aquí sabemos que esta persona va a salir de la línea de Judá. All right, now there's many other prophecies of this one in the scriptures. Ahora hay muchas otras profecías acerca de este en las escrituras. And we start to get a picture of this person's identity. Y empezamos a formarnos una imagen de la identidad de esta persona. It's a human being Es un ser humano from the line of Judah. de la línea de Judá. But now I want to look at another prophecy. Pero ahora quiero ver a otra profecía. This is prophecy from Balaam, in Numbers chapter 23 and 24. Y es una profecía de Balaam en Números, Numbers. Yeah, 23. The first reference is Numbers 23, 21. En Números 23, versículo 21. So I'm going to read Numbers 23, verse Just 20. one second. Let me explain a little bit about Oh, this. sorry. That's okay. So who is this guy? In Hebrew, we say Balaam. Entonces, ¿quién era este hombre? Y en hebreo le decimos Balaam. Is that how do you say it in Spanish? En Spanish we say Balaam. En español también lo Perfect. decimos Balaam. We have a very bad way of saying it in English. You say it the right way.
In Spanish. Nosotros tenemos una manera mala de decirlo en inglés, ustedes lo dicen bien en español. Okay, he wasn't part of Israel. Él no era parte de Israel And he's hired actually to curse Israel. y fue contratado en realidad para maldecir a Israel. But God would not allow him to curse Israel. Pero Dios no le permitía maldecir a Israel. And we read that God actually put the words in his mouth. Y leemos que en realidad Dios puso las palabras en su boca. So the words that he speaks are actually the words that God wanted him to say. Entonces las palabras que nosotros leemos, esas que él habla, fueron puestas por Dios ahí. Okay, could you please read Numbers 23:21? Thank you. Así que leeremos Números 23, versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. The shout of a king is among them. Dice que el grito del rey está en medio de ellos. This is very interesting Y esto es muy interesante, because, when Balaam was looking at Israel, they were about to go into the promised land. porque cuando Balaam estaba viendo a Israel, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. And if you read about Israel in the wilderness, did they have a king? Y ustedes leen acerca de Israel en el desierto, ¿acaso ellos tenían rey? It doesn't talk about anything about a king there. En ningún lado habla de un rey ahí. But Balaam, under the inspiration of the Holy Spirit, says that a king is among them. Pero Balaam, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que el rey va en medio de ellos. Because actually, a king was with them. Porque en realidad el rey estaba con ellos. What does Paul tell us in 1 Corinthians? I think it's chapter 10. ¿Qué dice Pablo en Primera de Corintios? Creo que es capítulo 10. He's talking about the rock that they all drank from. Habla de la roca de la cual todos tomaron. And he says, and that rock was Christ. Y dice que esa roca era Cristo. This is a little, yes, that's 1 Corinthians 10, verse 4. Y es Primera de Corintios 10, versículo 4. They all drank from the same spiritual drink. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. And they drank from a spiritual rock which followed them, and that rock was Christ. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. It's hard for us to understand. Es difícil para nosotros entender, But in a sense, Yeshua was traveling with Israel in the desert. pero de cierta manera Jesús estaba viajando con ellos en el desierto. And let's read from Numbers 24:17. This is another prophecy from Balaam. Vamos a leer en Números, es capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. So we read about, he says, I see him, Entonces dice, lo veo, but not yet. pero no ahora. So he's there, but he's coming. Entonces está ahí, pero ya viene. A star shall come out of Jacob. Una estrella saldrá de Jacob. Perhaps you've heard it said that Jesus is the morning star. A lo mejor has escuchado que Jesús es la estrella de la mañana. And this is where it comes from. De aquí viene. He says, Balaam is saying, I see him, he's with them, but he's coming. Balaam dice, aquí está, lo veo, pero está viniendo. A scepter shall rise out of Israel. Un cetro se levantará de Israel. So you see, he's anticipating a king who's coming, and it's making reference to Genesis 49 about the scepter.
Entonces se está refiriendo a un rey que está viniendo y está haciendo también referencia a Génesis 49. See, God chose Israel to be the nation through whom this king will come. Entonces Dios está escogiendo a esa nación Israel a través del cual este rey va a venir. And it is Israel's king who restores God's proper government on earth. Y es el rey de Israel el que restaura el gobierno apropiado y su soberanía del cielo sobre la tierra. This is the king who establishes God's kingdom. Este es el rey que establece el reino de los cielos. And in a sense, the nation of Israel was to function like their king. Y de cierta manera era el propósito que la nación funcionara así como su rey. Because Israel's government wasn't to be, well, this is what we think is good. Porque el gobierno de Israel no era para que ellos pensaran, bueno, esto es lo que nosotros pensamos que está bien. No, Israel was given God's commands and they were to submit under God's authority. No, en realidad a Israel se le dieron unos mandamientos y ellos debían someterse bajo la autoridad de Dios. In a sense, the whole nation was to model the kingdom of God. De cierta manera, toda la nación debía ser un modelo del reino de los cielos. Because the nation was to be in submission to God's rule and authority. Porque en esencia esta nación debía someterse al gobierno y autoridad de Dios. But of course they couldn't do it because they were sinners like everybody else. Pero por cierto, pues no lo pudieron hacer porque eran pecadores como todos los demás. But we read when Israel was still in the desert that one day they will have a king. Pero leemos cuando aún ellos estaban en el desierto que ellos algún día tendrán un rey. Okay, so this is from Deuteronomy chapter 17. Y esto es de Deuteronomio capítulo 17. And if you could read Deuteronomy 17, 15 to 17, please. Y vamos a leer Deuteronomio 17, versículo 15 al 17. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Okay, just give me a second here. So you see, this is very interesting when it talks about this king. Entonces, si ven, esto es muy interesante cuando habla de este rey, Because this king is not to be like the king of other nations. porque este rey no será como el rey de otras naciones. This king is not to multiply horses. He's not to multiply wives. He's not to multiply gold. Porque este rey no va a multiplicar caballos, ni esposas, ni oro. Now listen, what do kings do? Y ahora, ¿qué hacen los reyes? Kings, in order to be a king, you need a lot of gold, Para ser rey necesitas mucho oro, economic power. poder económico. You need, in those days, a lot of horses because a horse was like a jet fighter plane. Y necesitabas muchos caballos porque en esa época el equivalente para nosotros sería tener muchos aviones de combate. So horses represented military power. Así que los caballos representan poder militar. And it says it's not to multiply many wives. Now, why would he have many wives? Ahora dice, tampoco debe multiplicar las esposas. ¿Y por qué no debería tenerlas? The reason why kings tended to have many wives is so they could have many sons. Y la razón por la que en esa época los reyes tendían a tener muchas esposas es para tener muchos hijos.
This was to ensure that, the family line continues Y eso era para cerciorarse que la línea familiar continuara. and that you can, have an administration with people you can trust. You keep it in the family. Para tener una administración con gente que pudieras confiar y mantener todo como un negocio de familia. This is what every king would do. Esto es lo que cualquier rey haría. But the king of Israel was not to rely on the things other kings were to rely on. Pero el rey de Israel no iba a confiar en todas las cosas que los otros reyes pondrían sus ojos. Instead, he was to copy out the word of God by himself and meditate on it day and night. En vez de eso, copiaría la palabra de Dios y meditaría en ella día y noche. This king, instead of relying on military power, economic power, and ensuring his own bloodline would continue, is to rely on God. En vez de que este rey confiara en poder militar, poder económico, en asegurar su propia línea genealógica, iba a confiar en realidad en Dios. The kingdom is maintained through submission to the ultimate king. El reino se sostendría bajo la sumisión del rey supremo. And when Israel comes into the land, you read about what happened in the book of Judges. Y cuando Israel entra en la tierra, tú lees lo que sucede en el libro de Jueces. And it's a disaster. Y es un desastre. Why? Because Israel had no king. ¿Por qué? Porque en realidad Israel no tenía rey. Over and over again in the book of Judges, it says, in those days there was no king and everyone did what was right in their own eyes. Una y otra vez leemos en Jueces que no había rey y cada uno hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. See, this was the fall. The original sin was we decided we were going to do what was right in our own eyes. Y esa es la caída. Cada uno decide hacer lo que le parece bien a su propio parecer. And Israel could not function in submission to God because there was no king to ensure that they submitted to the will of God. E Israel no podía funcionar porque no había un rey que se cerciorara, que se sometieran en autoridad a Dios. So God chooses a man to be king over Israel. Así que Dios escoge un hombre para ser rey sobre Israel. God chooses David, a man after his own heart. Dios escoge a David, un hombre semejante a su propio corazón. God chooses a man not perfect, but submitted to the will of God. Dios escoge un hombre que no era perfecto, pero sometido a la voluntad de Dios. Read Psalm 119. It gives you a sense of who David is. Y solamente lee Salmos 1:19 y te va a dar una buena imagen de quién es David. Your word is a light to my path and a guide for my feet. Dice, tu palabra es luz a mis pies y una guía para mi caminar. Oh, how I love your law. Oh, cuánto amo tu ley. How can a young man keep his way pure? By keeping it according to your word. ¿Cómo puede un hombre mantener su camino sino de acuerdo a tu palabra? Yes, David was submitted to the word of God, to the will of God. David estaba sometido a la voluntad de Dios, así como dice en Salmo 119. And when God chose David, he made a covenant with David. Y cuando Dios escogió a David, él hizo un pacto con David. And let's look at this covenant. It's found in a couple of places, but let's look in 1 Chronicles chapter 17. Y vamos a ver un poco sobre este pacto que hizo Dios con David. Está en varios lugares, pero vamos a ir a Primera de Crónicas 19. 1 Chronicles 19. 17. Oh, 17, perdón, Primera de Crónicas 17, 17. Verses 7 to 14. Versículos 7 al 14.
Por lo tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he puesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Okay, thank you very much, Natalie. There's a lot here. We're going to just break it down a little bit. Entonces hay bastante aquí y lo vamos a desmenuzar. So really, this scripture is now giving us more information about what we first read about in Genesis 3:15. Así que este versículo nos está dando más información de lo que primero leímos en Génesis. All we know from Genesis 3:15 is a human being is coming and he's going to take authority away from the devil. Lo que sabíamos de Génesis 3:15 es que venía una semilla de la mujer y que iba a tomar autoridad sobre la serpiente. And then we learned he's coming from the tribe of Judah, Y luego sabemos que viene de la tribu de Judá and he will be king over Israel. y será rey sobre Israel. And now we learn he comes from the seed of David. Y ahora aprendemos, nos enteramos que será de la semilla de David. He says, one of your offspring is going to build me a house, and his kingdom will Dice, be. uno de tus hijos me construirá una casa y su reino será para siempre. And this person is going to be God's son. Y esta persona será el hijo de Dios. Verse 13 says, I will be his father, and he will be my son. El versículo 13 dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. And if you remember from our first seminar, the nature of a son is one who obeys his father. Y si ustedes recuerdan del primer seminario, la naturaleza de un hijo es aquel que obedece a su padre. But there's also another dimension here that's very important for us to understand. Pero aquí también hay otra dimensión que es muy importante para nosotros comprender. Because in Exodus chapter 4, Moses said to Pharaoh, Porque en Éxodo capítulo 4, Moisés le dice al faraón, Israel is my son. Israel es mi hijo. And so, in a sense, what he's saying is the king is my son. The king represents the nation. And this is very important for us to know. Entonces, de cierta manera, está diciendo, el rey es mi hijo y representa a la nación, y esto es muy importante para nosotros saber. So, the king is God's son. Entonces, el rey es el hijo de Dios. This means that the king represents God and it obeys God. Eso significa que el rey representa a Dios y obedece a Dios. But all of Israel is also called God's son. Pero todo Israel también es llamada el hijo de Dios o los hijos de Dios. Israel is my firstborn son, let my people go. Israel es mi primogénito, deja mi pueblo ir. And so the king also represents the nation. Entonces el rey también representa la nación. This is significant for us. Y esto es muy significativo para nosotros. Because the king represents the nation. El rey representa la nación. And this is important for us. Y esto es importante para nosotros. When you read the history of Israel,
Cuando lees la historia de Israel, it always talks about the kings. siempre habla de los reyes. And it tells you this king did what was right in the eyes of the Lord, or this king did what was evil in the eyes of the Lord. Y siempre dice, este rey hizo lo que estaba bien delante de los ojos de Dios, o este rey hizo lo que estaba mal delante de los ojos de Dios. And when the king did what was right, the nation was blessed. Y cuando el rey hizo lo correcto, la nación era bendecida. But when the king did evil, the nation came under judgment. Pero cuando el rey hizo lo malo, la nación entera estuvo bajo juicio, Because the king represents the nation. porque el rey representa a la nación. So the fate of the nation is tied up with the obedience or disobedience of the king. Así que el destino de la nación está atado o sujeto a la obediencia o desobediencia del rey. So just hold that thought because we're talking about the king and his perfect obedience. Así que ten esto en cuenta y sosténlo en tu mente porque estamos hablando de el rey y su obediencia. And the kings, this one king, his kingdom is forever. Y estamos hablando de este rey y su reinado es para siempre. I will establish his throne forever. Yo estableceré su reino para siempre. I will confirm him in my house and in my kingdom forever. His throne will be established forever. Confirmaré su reino en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. So we're talking about the king of Israel here, Solomon's son. Entonces Or David's estamos son. hablando, Excuse me, David's son. de este rey, el hijo de David. So there's coming an offspring of David who will rule over Israel forever. Así que de los descendientes de David vendrá un rey que reinará para siempre. Okay, this is also something I want you to remember. Y esto es algo que también quiero que ustedes recuerden. The promise to David is you'll have a son who is going to reign over Israel forever. La promesa de Dios a David es que tendrás un hijo que reinará sobre Israel para siempre. But, and we're going to talk about this in our next section a lot more. Pero, y hablaremos esto en nuestra siguiente sesión mucho más, This king's reign is not just over Israel. el reinado de este rey no es únicamente sobre Israel. God's eternal ruler who rules forever rules over all the nations of the earth. El gobernador eterno estará reinando sobre todas las naciones. Okay, so let's look in Daniel chapter 7, Así verses que veamos 14. en Daniel 7, Daniel 7, verses, 13 and 14. vamos a ver, Daniel 7, versículo 13 y versículo 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amen. You see, this one who has an eternal reign is not just the Son of God, he is the Son of Man, of Daniel 7. Ahora, este que tiene este dominio eterno no es solamente el Hijo de Dios, sino también hijo de David. And he is given an eternal kingdom, not over only Israel, but over every nation and people to serve him forever. Y se le da dominio eterno no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones para siempre. See, because God's answer in Genesis 3:15 about the seed of the woman stepping on the head of the servant is this one. Saben, esta respuesta
que se da en Génesis 3:15, que la semilla del hombre pondrá su pie sobre la cabeza de la serpiente, está aquí expresado también. Son of David, Hijo de son, David, son of man. hijo de Dios, hijo del hombre. Hallelujah. Aleluya. And he establishes God's government on earth again. Y él establece el gobierno de Dios de nuevo, So that the will of heaven is done on earth. para que la voluntad del cielo sea hecho en la tierra. So the authority that God gave us in the beginning to rule is fulfilled. Para que la autoridad que nos fue dada desde el principio sobre el gobierno se cumpla. But through the Son who only does what his Father shows him. Pero a través de su Hijo que solo hace lo que su Padre le diga. This one is the King of Israel. Este es el Rey de Israel. And his rule over Israel is forever. Y su gobierno sobre Israel es para siempre. In our next session, we are going to see how Israel's king is also king over all the earth. Y en nuestra siguiente sesión vamos a ver cómo Él es el Rey sobre toda la tierra. Okay, God bless you. ¿Ok? Que Dios los bendiga.